Si estás planeando viajar a Nueva York, en este video te voy a dar una guía completa. Te voy a decir cuánto cuesta, dónde alojarte, cómo moverte, qué hacer día por día y los errores que nadie te cuenta. Veremos hasta qué te preguntarán en el aeropuerto cuando llegues. Aquí no utilizamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial. Todo lo que vamos a ver en el video está basado en nuestra experiencia y es 100% real porque lo vivimos en muchas oportunidades. Lo que veremos es información de primera mano y la idea es que encuentres datos que no encontrarás en ningún lado. Antes de hablar de precios o qué hacer, hay algo mucho más importante, que te dejen entrar al país. Y acá es donde muchos se confunden. Vamos rápido con esto. Lo primero que tenés que saber es que para viajar a Estados Unidos necesitas sí o sí una autorización previa. Puede ser una visa tradicional o el famoso ESTA. No es lo mismo y no aplica para todos. Si tu país forma parte del programa Visa Waiver, podés tramitar el ESTA, que es un permiso electrónico que se gestiona online y suele aprobarse en pocos días. Si tienen pasaporte europeo, casi todos los países están dentro de este programa. En Latinoamérica, el único país dentro de este programa es Chile. El precio es de $40 y tiene una duración de 2 años. Si tu país no está dentro de ese programa, entonces necesitas tramitar una visa de turista tipo B1-B2, que implica entrevista en la embajada, formulario, pago y tiempos de espera que a veces pueden ser largos. El valor es de $185 y suele durar unos 10 años. Otro punto clave, el pasaporte tiene que estar vigente y en buen estado. Estados Unidos es bastante estricto con esto. Si tu pasaporte está dañado o próximo a vencer, mejor renovarlo antes de viajar. Ahora vamos a algo que muchos subestiman, el seguro médico. En Estados Unidos la salud es extremadamente cara. Una simple consulta puede costar cientos de dólares y una internación miles. No existe sistema público gratuito para turistas. Si te pasa algo y no tenés seguro, el golpe económico puede arruinarte el viaje y te diría que te puede arruinar hasta la vida. Por eso, aunque no siempre sea obligatorio en papel, en la práctica es absolutamente imprescindible viajar con cobertura médica internacional. Cuando llegas al aeropuerto viene el momento que a muchos les genera nervios: migraciones. El oficial de inmigración te va a hacer algunas preguntas simples, pero tenés que responder con claridad y seguridad. Lo más común es que te pregunten: ¿cuál es el motivo de tu viaje? ¿Cuántos días te vas a quedar? ¿Dónde te vas a alojar? ¿Tenés pasaje de regreso? No es un interrogatorio, solo quieren confirmar que vas como turista y que no pensás quedarte a trabajar ilegalmente. Tener reserva de hotel, dirección clara y ticket de vuelta ayuda muchísimo. Ojo, porque muchas veces si no te ven muy seguro, pueden preguntarte algo random para ver la manera en la que contestás. Por ejemplo, a nosotros una vez nos preguntaron nuestra profesión y otra vez hasta cuál era el apellido de mi madre. Por último, tranquilidad con algo. Es normal que si tienen un nombre muy común o que coincida con otra persona con antecedentes, te envíen a un cuarto aparte para hacer una investigación mayor. Tranquilos, es solo esperar. Si no tienen nada que esconder, van a pasar rápido y van a poder disfrutar de su viaje sin problemas. Y ahora sí, vamos a lo estrictamente turístico. ¿Cuánto tiempo conviene quedarse? Si es tu primera vez en Nueva York, lo ideal son entre 5 y 7 días. Con menos tiempo vas a correr todo el viaje. Con una semana podés recorrer los principales barrios, hacer las atracciones clásicas y vivir la ciudad sin sentir que estás tachando lugares a las apuradas. De todos modos, esto no es completamente estricto. Si tenés más días, New York es una ciudad que tiene de todo. Siempre vas a encontrar algo nuevo para hacer. Incluso podemos visitar ciudades cercanas imperdibles. En el caso de tener menos tiempo, también se puede disfrutar. Más adelante en el video te mostramos qué es lo que para nosotros hay que hacer en un itinerario perfecto, hecho por zonas. Si te está gustando el video, te invitamos a ponerle me gusta y suscribirte al canal. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Ahora vamos a la pregunta que todos se hacen antes de sacar el pasaje. ¿Cuánto dinero llevar a Nueva York y cuál es el presupuesto para viajar sin sorpresas? Te voy a hablar con números reales y actuales para que puedas calcular tu viaje.
Del vuelo no te voy a decir nada, esto va a depender del país de origen, temporada y muchos otros factores. Desde Latinoamérica se pueden conseguir vuelos entre los 600 y 1.200 dólares aproximadamente. Desde España los vuelos suelen moverse entre 400 y 900 euros, también según temporada. Verano europeo y Navidad suelen ser los momentos más caros. La clave acá es anticipación y flexibilidad de fechas. Nueva York no es barato y el alojamiento es uno de los gastos más fuertes. En Manhattan un hotel 3 estrellas bien ubicado puede costar entre 180 y 300 dólares por noche para 2 personas. Si bajás categoría o te alejás un poco del centro, podés encontrar opciones desde 130 o 150 dólares, pero no mucho menos. En zonas de Brooklyn o Queens los precios pueden bajar un poco, aunque la diferencia ya no es tan grande como antes. Mucha gente también elige alojarse en New Jersey. Esto para nosotros no conviene. A pesar de que en un mapa parece cerca, a veces los accesos a la ciudad son caóticos y pueden hacer que entrar a Manhattan sea imposible. Airbnb puede ser una alternativa, pero ojo, en Nueva York las regulaciones son estrictas. No todos los alojamientos son legales y muchos son habitaciones privadas, no departamentos completos. Esto es algo muy importante cuando hacemos la búsqueda. Los precios suelen arrancar desde 120 o 150 dólares por noche por algo sencillo y bien ubicado. No siempre es más barato que un hotel. Vamos a seguir hablando de precios, pero tengan en cuenta que si quieren un video bien específico, se los dejamos en la descripción para que vean cuando terminen este. Quédate hasta el final que hay muchas cosas que no te cuenta nadie. Comer en Nueva York puede ser tan caro o tan accesible como vos quieras. Eso es algo espectacular. Es una ciudad cara, sí, pero al ser visitada por tantos turistas, hay opciones de comida para todos los bolsillos. Comida rápida o al paso. Slice de pizza 1 a 5 dólares. Deli o food truck 10 a 15 dólares. Combo en cadena tipo McDonald's 12 a 15 dólares. Restaurante promedio. Plato principal 20 a 35 dólares. Cena completa con bebida e impuestos 35 a 50 dólares por persona. Y acordate de algo fundamental. En Estados Unidos las propinas son obligatorias en la práctica. Suma entre 18 y 22% extra. El metro es la forma más barata y eficiente de moverte. Un viaje individual está a 3 dólares, pero lo más conveniente es usar el sistema de pago sin contacto con tarjeta. De esta manera, el máximo a gastar semanalmente es de 35 dólares, ya que lo tomará como si fuese una Metrocar semanal que tiene ese costo. Uber y taxis son bastante más caros, especialmente en horarios pico, pero muchas veces es muy conveniente, en especial en horarios nocturnos por seguridad. Más adelante te contamos todo lo que tenés que saber para moverte por New York. Acá es donde el presupuesto puede dispararse. Subir al mirador del Empire State Building puede costar entre 40 y 50 dólares. El ferry para visitar la Estatua de la Libertad ronda los 25 a 30 dólares, pero un tip, si toman el ferry gratuito que va hacia Staten Island, la verán muy de cerca y no pagarán un centavo. Más adelante les dejamos más detalles. Museos importantes como el Met o el MoMA están alrededor de 25 a 30 dólares. Si quieres ver varias atracciones, conviene analizar los pases turísticos. Ahora números concretos. Si compartís alojamiento y organizás bien el viaje, viajero ajustado 100 a 150 dólares por día. Presupuesto medio 150 a 250 dólares por día. Viaje cómodo con varias atracciones 250 dólares o más por día. Esto sin contar el vuelo. Entonces, para una semana en Nueva York podés necesitar entre 1.000 y 2.000 dólares por persona aproximadamente, dependiendo del estilo de viaje. Por último, algo a tener muy en cuenta. Cada vez que vean un precio en un local de comida o lo que sea, a este valor le falta el tax, o sea, el impuesto. Esto es del 8,875%. En Nueva York no se cobra impuesto en la indumentaria y calzado. Si van a comprar ropa a Jersey Gardens, el impuesto es del 6,625%. Esto se debe a que este outlet queda en New Jersey. En muchas de estas atracciones nosotros sacamos los tickets o hacemos tours a través de Civitatis. Siempre la utilizamos en muchos lugares del mundo y nos funcionó perfectamente. Les dejamos links con descuentos en Nueva York.
Incluso pueden sacar tours gratuitos, ideal para conocer la verdadera esencia de la ciudad. Elegir dónde alojarte en Nueva York puede cambiar completamente tu experiencia. No es lo mismo despertarte en pleno centro que estar a 40 minutos en metro todos los días. Por eso te voy a explicar las 3 zonas más buscadas, con sus pros, contras, seguridad y para quién conviene cada una. Si es tu primera vez en Nueva York, lo más probable es que estés pensando en Manhattan. Es el corazón de la ciudad. Acá están Times Square, Central Park, la Quinta Avenida y la mayoría de las atracciones más famosas. Estás cerca de casi todo. Ahorrás tiempo en transporte. Vivís la experiencia clásica de Nueva York. Es la zona más cara, mucho movimiento, ruido y turismo constante. Un hotel 3 estrellas bien ubicado puede costar entre $180 y $300 por noche para 2 personas. Si querés algo más cómodo o con vista, puede subir bastante más. En general es una zona segura, especialmente en áreas turísticas y bien iluminadas. Como en cualquier gran ciudad, hay que tener cuidado con carteristas en zonas muy concurridas. Para el que viaja por primera vez, para viajes cortos de 3 a 5 días y para quien quiere maximizar tiempo y minimizar traslados. La segunda zona más buscada es Brooklyn. En los últimos años se volvió muy popular, tiene un ambiente más local, más tranquilo y con mucha onda. Barrios como Williamsburg o Dumbo están muy de moda. Ambiente más relajado, restaurantes y cafés interesantes, algunas vistas increíbles del skyline de Manhattan. Dependés del metro para casi todo, no siempre es mucho más barato que Manhattan. Podés encontrar hoteles desde 150 a $250 por noche, dependiendo de la zona y cercanía al metro. Las zonas turísticas y residenciales son seguras, como siempre conviene evitar calles muy solitarias de noche en áreas menos conocidas. Para quien ya conoce Manhattan o quiere una experiencia más auténtica, menos turística y un poco más tranquila. La opción más económica suele ser Queens, especialmente zonas como Long Island, que está a pocas estaciones del metro de Manhattan. Precios más accesibles, buena conexión en metro si elegís bien la ubicación, hoteles más nuevos y modernos en algunas áreas. Estás más lejos de las atracciones principales. Si elegís mal la zona podés perder mucho tiempo en traslados. Hoteles desde $120 a $200 por noche, dependiendo de la categoría. Long Island y zonas cercanas al metro son seguras. Como siempre, investigar bien el barrio exacto antes de reservar es clave. Para viajeros que quieren ahorrar en alojamiento, que no les molesta usar el metro todos los días y que priorizan precios sobre ubicación céntrica. Entonces, ¿qué elegir? Si es tu primera vez y el presupuesto te lo permite, Manhattan es la opción más práctica. Si querés equilibrio entre precio y experiencia local, Brooklyn puede ser ideal. Si tu prioridad es ahorrar y no te molesta trasladarte, Queens puede funcionar muy bien. La clave en Nueva York no es solo cuánto pagas por noche, sino cuánto tiempo vas a invertir moviéndote todos los días. Y en una ciudad tan grande, eso hace la diferencia. En Nueva York la ubicación le gana a lujo. Es mejor un hotel sencillo en una zona estratégica que uno espectacular pero lejos de todo. Porque lo que realmente estás comprando no es solo una cama, estás comprando tiempo y comodidad durante todo el viaje. Si hay algo que intimida cuando llegas por primera vez es el transporte. El mapa del metro parece imposible, pero la realidad es que moverse por Nueva York es mucho más fácil de lo que parece. Y si entendés cómo funciona desde el primer día, te vas a ahorrar tiempo y dinero. El metro es la forma más rápida y barata de moverte por la ciudad. Funciona a las 24 horas, algo que no pasa en muchas ciudades del mundo. Eso sí, a la noche tiene menos frecuencia y la seguridad adentro puede no ser la ideal. Un viaje cuesta $3 y podés hacer combinaciones entre líneas sin pagar extra dentro del mismo trayecto. Lo importante que tenés que saber es esto.
Algunas líneas son locales, paran en todas las estaciones. Otras son express, saltan estaciones. Si te equivocas y tomás una express cuando necesitabas local, podés pasarte varias estaciones. Pero tranquilo, todo está señalizado y Google Maps funciona perfecto para orientarte. Por el mismo andén pueden pasar varias líneas, solo hay que ver en los carteles tanto de la estación como de los vagones cuál es el que estás tomando. Y algo importante, los metros están señalizados con los puntos cardinales. Pensá en tu cabeza siempre en el mapa de la isla de Manhattan. Si estás yendo para el sur, el norte, el este o el oeste, va a ser más fácil que te guíes debajo de la tierra. Hoy ya no es necesario comprar la tarjeta MetroCard tradicional. El sistema actual se llama Omni y lo más práctico es que podés pagar directamente apoyando tu tarjeta de crédito, débito o el celular con pago contactless en el molinete. No necesitas sacar nada extra, simplemente apoyás y pasás. Además, el sistema tiene un tope semanal automático. Si usás mucho el metro durante la semana, llega un punto en que dejás de pagar viajes adicionales. Es ideal si vas a estar varios días y moverte bastante. El clásico taxi amarillo es parte de la experiencia neoyorquina. Lo podés frenar en la calle si están con la luz encendida. Uber funciona muy bien en la ciudad, pero en horarios pico, cuando llueve, los precios suelen subir bastante. En general, para distancias cortas o si son varias personas puede convenir. Para moverte todos los días el metro es muchísimo más barato. Un trayecto en taxi dentro de Manhattan puede costar fácilmente entre 20 y 40 dólares dependiendo del tráfico. ¿Conviene alquilar auto? La respuesta es simple, no. Si tu viaje es solo en Nueva York, alquilar auto no tiene sentido. El tráfico es intenso, los estacionamientos son carísimos y muchas veces el hotel no incluye parking. El auto solo tiene lógica si vas a salir de la ciudad para hacer rutas por otros estados, pero dentro de Nueva York es más un problema que una solución. Si vas a hacer esto de salir de la ciudad en auto, solo alquilarlo para eso, lo ideal es ni entrar a Manhattan con el vehículo. Nueva York tiene 3 aeropuertos principales: JFK, Newark y La Guardia. Desde JFK podés tomar el AirTrain y combinar con el metro. Es la opción más económica y puede costar alrededor de 10 a 15 dólares en total. Taxi hasta Manhattan entre 60 y 80 dólares aproximadamente. Desde Newark hay un tren directo hasta Manhattan, una opción bastante práctica. Taxi o Uber pueden ser más caros porque cruzás de estado. Desde La Guardia no tiene conexión directa de metro, pero sí buses que conectan con líneas principales. Taxi a Manhattan entre 35 y 60 dólares según el tráfico. Si querés ahorrar, transporte público. Si llegás muy cansado o con muchas valijas, taxi puede ser más cómodo. Nueva York está pensada para moverse en transporte público, no tengas miedo al metro. Después del segundo día ya lo vas a usar como un local. Entender bien cómo moverte no solo te ahorra dinero, sino que te da libertad para recorrer más barrios y vivir la ciudad sin depender de nadie. Nueva York tiene tantas cosas para hacer que si no organizás bien el recorrido podés terminar agotado y sintiendo que no viste nada. Por eso, en vez de una lista infinita, lo vamos a dividir en imprescindibles y experiencias que realmente valen la pena. No te vamos a hacer un itinerario completo, para eso ya tenemos otros videos que te dejamos en la descripción. Hay lugares que si es tu primera vez simplemente no podés saltearte. Empezamos por Times Square. Es caótico, lleno de pantallas gigantes, turistas y movimiento constante. De día impacta, pero de noche es cuando realmente se entiende por qué es uno de los lugares más famosos del mundo. No necesitas horas acá, con recorrerlo, sacar fotos y sentir la energía es suficiente. Es el símbolo del Nueva York moderno. Tened en cuenta que la cantidad de gente puede llegar a abrumarte. A pocas cuadras del caos aparece un contraste total, el Central Park. Es enorme, más grande de lo que parece en el mapa. Podés caminar, alquilar bici, hacer picnic o simplemente sentarte a descansar. Es el pulmón verde de la ciudad y una pausa necesaria en medio de tanto edificio. La Estatua de la Libertad no es solo una foto desde lejos. Podés tomar el ferry, visitar la isla y aprender sobre la historia de la inmigración en Estados Unidos. Es una experiencia más histórica que urbana, pero para muchos es uno de los momentos más simbólicos del viaje.
Muchos dicen que no es tan impactante y puede ser verdad porque no es tan grande como la podemos imaginar, pero sin dudas es el símbolo de la ciudad. Si no quieren hacer el tour y bajar en la isla, pueden tomar el ferry gratuito que va hacia Staten Island, en donde no solo tendrán unas vistas espectaculares de la estatua, sino que también tendrán el skyline de Manhattan que parece que se les viene encima. Espectacular. Empire State, Top of the Rock, Summit y muchos más. Las vistas desde la altura de Nueva York es algo que hay que hacer sí o sí. De esta manera podemos entender la magnitud de la ciudad. Ideal hacerlo al atardecer para ver el cambio de luz y cómo Nueva York se va encendiendo. Cruzar caminando el puente de Brooklyn es una experiencia en sí misma. La mejor opción es ir desde Brooklyn hacia Manhattan, hacia el skyline que da de frente. Es gratis y de las mejores fotos que vas a sacar en el viaje. Obviamente aquí hay que aprovechar para conocer este barrio tan diferente de la ciudad. Más allá de los clásicos, Nueva York es una ciudad que se vive y estas experiencias elevan el viaje. Ir a un musical en Broadway es algo único. La calidad de producción es impresionante. Aunque no sea fan del teatro musical, la experiencia vale la pena. Es parte de la identidad cultural de la ciudad. Si te gusta el deporte, ver un partido de la NBA en vivo es inolvidable. Más allá del equipo, el show es total. Luces, música, entretenimiento constante. Es una experiencia muy estadounidense que te mete de lleno en la cultura local. Nueva York desde arriba cambia completamente la perspectiva. Hay bares en terrazas con vistas increíbles al skyline. No hace falta ir al más caro, incluso tomando solo una bebida podés disfrutar de una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Ideal para el atardecer o de noche. Si te interesa el arte, el Met es gigantesco y podés pasar horas recorriéndolo. El MoMA es perfecto si te gusta el arte moderno y contemporáneo. Incluso si no sos fanático de los museos, al menos uno vale la pena para equilibrar el viaje. La clave no es hacerlo todo en un día, sino agrupar por zonas. Por ejemplo, un día Midtown con Times Square, Empire State y Broadway, otro día Downtown con Estatua de la Libertad y Brooklyn Bridge, otro día más relajado con Central Park y museos. Nueva York no se recorre corriendo, se vive caminando, mirando hacia arriba y dejándote sorprender. Si hay algo que todos buscan antes de viajar es esto, cómo organizar los días sin perder tiempo y sin sentir que están corriendo una maratón. Te voy a dar 3 opciones según la duración de tu viaje. Si solo tenés 3 días, la clave es concentrarte en lo esencial y moverte por zonas. Recorrer Times Square, subir al Empire State Building, caminar por la Quinta Avenida y terminar el día con un musical de Broadway. Ferry hacia la Estatua de la Libertad, recorrer el distrito financiero y cruzar caminando el Brooklyn Bridge. Atardecer en Brooklyn con vista al skyline. Mañana en Central Park y por la tarde un museo como el Met o el MoMA. Es intenso, pero cubrís lo más icónico. Con 5 días ya podés empezar a disfrutar más y no solo tachar lugares. A lo anterior podés sumarle, recorrer varios como el Soho y Greenwich Village con más calma, explorar Williamsburg en Brooklyn, ver un partido de la NBA, subir un rooftop para atardecer. 5 días es un muy buen equilibrio entre turismo clásico y experiencias locales. Si tenés una semana ya podés vivir la ciudad de otra manera, y este es el formato ideal si estás buscando qué hacer en Nueva York en una semana. Además de todo lo anterior, podés dedicar más tiempo a museos y exposiciones, recorrer Harlem y conocer otra cara cultural de la ciudad, caminar sin rumbo fijo por distintos barrios, hacer compras sin apuros, repetir ese lugar que te gustó tanto. 7 días te permiten combinar iconos, cultura, gastronomía y momentos más relajados. Te dejamos un video con un itinerario detallado que te va a servir mucho para armar tu viaje. Si es tu primera vez, entre 5 y 7 días es lo ideal. Con menos tiempo vas a sentir que te faltó mucho. Con más tiempo podés empezar a explorar zonas menos turísticas o incluso a hacer escapadas cercanas. La clave no es solo cuántos días vas, sino cómo lo organizás. Agrupar por zonas y no cruzar la ciudad varias veces en el mismo día hace una diferencia enorme.
Una de las preguntas más importantes antes de reservar es esta: ¿cuál es la mejor época para viajar a Nueva York? Y la respuesta real es depende de lo que estés buscando. Nueva York cambia muchísimo según la estación. No es la misma ciudad en enero que en julio. Si hablamos de clima agradable y equilibrio general, primavera y otoño suelen ser las mejores opciones. Temperaturas moderadas, menos extremas y la ciudad se disfruta caminando sin sufrir ni el frío intenso ni el calor húmedo. Pero ahora vamos estación por estación. Viajar en invierno, especialmente entre diciembre y febrero, significa frío real. Temperaturas bajo cero no son raras, pero también tiene su encanto. La ciudad se ve mágica con decoración navideña, luces y pistas de patinaje. Eso sí, necesitas abrigo serio porque el viento entre los edificios se siente mucho más fuerte. Ambiente navideño único, posibles precios más bajos después de la fiesta. Mucho frío, menos ganas de caminar largas distancias, el sol se va muy temprano, a las 4 de la tarde ya es de noche. Navidad merece capítulo aparte. El árbol del Rockefeller Center, las vidrieras decoradas y el clima festivo hacen que sea una de las épocas más soñadas para viajar. Pero también es temporada alta. Los precios de hoteles suben bastante y hay muchísimos turistas. Si tu sueño es vivir esta postal clásica neoyorquina, vale la pena, pero reserva con mucha anticipación. El verano, entre junio y septiembre, trae días largos y mucha vida en la calle. Hay eventos al aire libre, parques llenos y atardeceres espectaculares. Pero también hay calor intenso y humedad. Caminar varias horas puede ser agotador. Ventajas: mucha energía en la ciudad, actividades al aire libre. Desventajas: calor fuerte, temporada alta, especialmente julio y agosto. El otoño es una de las épocas más buscadas y con razón. Ver Central Park con hojas rojas y amarillas es una postal increíble. Las temperaturas son frescas pero agradables, ideales para caminar todo el día. Para muchos viajeros es el momento perfecto, ni calor extremo ni frío polar y una ciudad visualmente espectacular. Entonces, ¿cuándo conviene viajar? Si querés clima equilibrado, primavera u otoño. Si soñás con luces y ambiente navideño, diciembre. Si te gustan los días largos y la vida en la calle, verano. Si buscas posibles precios un poco más bajos y no te molesta el frío, pleno invierno. Nueva York es una ciudad que funciona todo el año. No hay una única mejor fecha, hay una mejor fecha para vos según tu estilo de viaje. Una de las preguntas más buscadas es seguro viajar a Nueva York? La respuesta corta es sí. Nueva York es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, especialmente en las zonas turísticas. Millones de personas la visitan cada año y la recorren sin problemas. Pero como en cualquier ciudad grande del mundo, hay que usar el sentido común. Las áreas donde se mueve la mayoría de los turistas son muy seguras, incluso de noche. Manhattan, en sus zonas más conocidas, Midtown, Times Square, zonas cercanas a Central Park Sur, tiene presencia policial constante y muchísimo movimiento a cualquier hora. Barrios turísticos de Brooklyn como Dumbo o Williamsburg también son tranquilos para caminar, cenar y volver en metro sin mayores preocupaciones. En general, si estás en zonas donde hay hoteles, restaurantes y turistas, vas a estar bien. Acá es donde hay que ser realista. Algunas zonas alejadas del circuito turístico pueden no ser ideales para caminar de noche, especialmente si no las conoces. Partes del norte de Manhattan, como sectores muy residenciales de Harlem a altas horas, o algunas áreas más aisladas del Bronx, no son recomendables para un turista sin experiencia. Eso no significa que sean zonas de guerra, pero sí que no tienen el mismo nivel de movimiento y seguridad que Midtown o el Bajo Manhattan. La regla es simple: si no tenés un motivo claro para estar ahí y no conocés bien la zona, mejor no improvisar. Primero, el delito más común que afecta a turistas no es el violento, sino el hurto oportunista. Bolsos abiertos, celulares en la mesa, mochilas sin cerrar, lo mismo que en cualquier gran ciudad. Segundo, el metro es seguro, pero evita vagones completamente vacíos de madrugada. Si podés elegir, subite donde haya más gente. Tercero, de noche si te sentís incómodo en una zona poco iluminada o demasiado vacía, pedí un Uber o taxi. No vale la pena ahorrar $10 si no te sentís tranquilo. Cuarto, Nueva York tiene muchísima presencia policial visible. Eso ayuda mucho a la percepción de la seguridad real.
Y algo muy importante, muchas veces la imagen que vemos en series o noticias no representa la experiencia turística real. La mayoría de los visitantes recorre la ciudad sin vivir ninguna situación problemática. Nueva York es segura para el turista siempre que uses el sentido común que usarías en cualquier ciudad grande del mundo. No hace falta tener miedo, pero sí estar atento. Ahora te voy a contar cosas que no siempre aparecen en las guías, pero que cuando llegas a Nueva York hacen toda la diferencia. Las propinas. En Estados Unidos no son opcionales en la práctica. En restaurantes lo normal es dejar entre el 18 y el 22%. Y muchas veces no está incluido. Si no dejas propina el mensaje es claro, el servicio fue malo. Así funciona el sistema, súmalo siempre a tu presupuesto. Los impuestos no están incluidos en los precios. Ves una etiqueta que dice $20 y en la caja pagas más. En Nueva York el impuesto a las ventas es del 8,875%. Parece poco, pero cuando sumas compras, comidas y entradas se nota. Mentalmente agrega un 10% a casi todo. El agua en restaurantes. Podés pedir tap water y te traen agua de la canilla gratis. Es potable y segura, no hace falta comprar agua embotellada si no querés. Los enchufes. En Estados Unidos usan tipo A y B con 110 voltios. Si viajas desde Latinoamérica o Europa, vas a necesitar adaptador. Parece un detalle menor hasta que querés cargar el celular el primer día. Apps útiles. Google Maps funciona perfecto para el metro y colectivos. También conviene tener una app de transporte para pagar sin contacto y alguna para pedir Uber o Lyft. Y si querés ahorrar en comida, mirar reseñas antes de entrar a cualquier lugar puede evitarte pagar caro por algo mediocre. Horarios de comida. En Nueva York se come más temprano que en muchos países hispanohablantes. A las 12 ya es hora fuerte de almuerzo y a las 18 o 19 muchos ya están cenando. Si vas a las 22 a algunos restaurantes de barrio puede que la cocina esté cerrando. Y ahora uno clave, ¿cómo ahorrar en atracciones? Muchas personas pagan cada entrada por separado sin analizar opciones. Si pensás subir a varios miradores, visitar museos y hacer excursiones, puede convenirte un pase turístico. También hay museos con horarios específicos de entrada gratuita o paga lo que quieras. Y algo importante, no hace falta pagar todos los miradores. Elegí uno bueno y disfrútalo. Otro tip real. Nueva York se disfruta mucho caminando, no todo es gastar dinero. Recorrer Central Park, cruzar el Brooklyn Bridge al atardecer o simplemente perderte por barrios con personalidad no cuesta nada y muchas veces es lo que más recordás. En esta guía vimos qué documentación necesitas para entrar a Estados Unidos, cuánto cuesta realmente viajar, cuánto dinero llevar a Nueva York, dónde alojarte, cómo moverte, qué hacer, cómo organizar tus días, temas de seguridad y estos consejos prácticos que solo entendés cuando ya estuviste ahí. Si estás planeando tu viaje, guarda este video porque es literalmente tu base para organizar todo sin improvisar ni gastar de más. Y si querés seguir armando tu viaje paso a paso en el canal tenemos muchos más videos sobre precios actualizados, barrios, itinerarios, transporte y experiencias reales en Nueva York. Suscríbete al canal porque la idea es que cuando llegas a Nueva York no te sientas perdido, sino preparado. Nos vemos en el próximo viaje.